tiene que ser nulo, ¿sí? Ah, bien. Por eso, en el manual igualamos variable de proceso a setPoint y luego lo pasamos a automático. Ok. Ahora el valor está bastante estable. Vamos a cambiar el setPoint igualándolo a la variable de proceso. Y una vez que están igualados, el error es nulo, pasamos a automático. Y ahora podemos hacer el salto. De vuelta hago un salto de 5 grados. Ah, te lo tiró. Te volvió a tirar el error. Ah, pero está bien. No te tomó la culpa. El teclado numérico nos estaba escribiendo unas letras. Por eso, en el caso anterior tiene un error. Acá lo tomó bien. Fíjense que la salida del controlador, cuando tiene un error constante, ya no es constante. Quiere decir que hay una acción integral que está actuando ya. ¿Se entiende? Acá capaz no lo ven bien, pero se ve que arranca con una forma la curva y después cambia, pero en ese lapso el error se mantuvo constante. Y este primera pendiente es lo que es la ganancia proporcional, ¿sí? También vemos que ya la variable medida está en el valor de setPoint. Tenemos poca oscilación, o no tenemos oscilación casi, y el error de estado estacionario es nulo. Está terminando de estabilizar, pero ya están prácticamente en el mismo valor. Vamos a hacer con una acción derivativa. Bien. ¿Cuánto tiempo hay que esperar hasta que estabiliza o te avisa o cómo es eso? Ustedes ahí ven que ya está estabilizado, no hay variaciones ya. Sí. O sea, es cuestión de verlo en la pantalla. Sí, pero acá se ve claro, la línea azul y la roja están superpuestas. Esto ya nos dice que llegamos la variable medida llegó al setPoint. De todas formas, ustedes calcularon tiempos de respuesta para cada uno de los casos, con lo cual podrían tener ya una estimación previa de cuánto tardaría, digamos. ¿Sí? Bien, entonces ahora de nuevo vuelvo a modo manual. Y ya tenemos la acción proporcional, la integral, la derivativa, de valor estamos. 0,1. 0,1. Muy bien. Bien. 0,1. De vuelta tengo que fijar la válvula, la señal de la válvula en 12%. Y una vez que estabilice, igualo el setPoint con la variable medida. ¿Recuerdan que esta ganancia tiene el signo correcto o es a la inversa? ¿Se
qué signo tenía la ganancia? Sí, cándese. Signo negativo tenía. Bien. ¿Y por qué acá lo vemos como un valor positivo? Bueno, recuerden que este equipo toma el error con el signo invertido, por eso es que la ganancia la estamos viendo como positiva, cuando en realidad la ganancia del equipo es una ganancia negativa, ¿sí? Recuerden que la válvula de este sistema era aire-abre, es aire-abre. Bien, ahí Fran está igualando el set point a la variable de proceso. Todavía está variando la variable de proceso. Vamos a esperar un ratito más. Mientras bajo el brazo. ¿Alguna duda hasta acá? Hago una consulta en el de orden superior. Que nosotros lo que hacemos es variar el caudal del agua de enfriamiento. Ahí la línea roja, que sería la de Silfoy, estaba mucho más abajo, ¿no? No escuché, perdón, no se escuchó nada. Más fuerte. Hola, ¿se me escucha? Sí, ahí mejor. En el caso anterior, que es de orden superior, que lo hacemos con control manual, la línea de set point estaba mucho más abajo, ¿no? Había más error entre la variable de proceso y el set point. No, el set point estaba en 0 y se estaba superponiendo con la salida del controlador. No la veían. Ah, ok. Claro, porque es manual. Claro, es manual, no tiene sentido ese valor, digamos. Está bien. Vamos a ver con la acción derivativa cómo responde el sistema. Ahí ya lo puse en automático y hago un salto de 5 grados. Se ve que el sistema es un poco más lento con la acción derivativa, pero se supone que al estabilizarlo más nos va a permitir aumentar KC a valores mayores, ¿sí? ¿Quieren hacer con algún valor en especial ustedes? Díganos, lo probamos. Si se acuerdan cuál era la ganancia que habíamos obtenido como el 45% de la KC crítica, háganmela saber y la colocamos acá. Así cambiamos ese valor de 2. O si se acuerdan la ganancia crítica. Bueno. Tengo anotado 3,8. Bien, tal cual. Bueno, entonces probemos más o menos con 1,4 de ganancia. Hacemos este salto
y vamos a ver un poco el display, cómo se maneja. Es decir, si esto no anda, ¿cómo lo podemos manejar todo el sistema a partir de este panel? Alguien está hablando en el chat, eso me aparece. Porque es el 45% de la clase crítica que habíamos encontrado en los ensayos, donde fuimos aumentando la ganancia proporcional. ¿Sí? Ah, genial. Perfecto. Bien, paso automático. De vuelta a un salto de 5 grados en el valor de set point. Esta sería la configuración óptima, digamos, de los parámetros del controlador según todo lo que fueron encontrando. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo quería... Ay, Perdón. perdón, antes de pasar, porque es un comentario de algo preguntado antes, cuando dicen 3,8 es un número que debe ser, pongamos, que sea sin el serpentín. O sea que la demora que se encuentra cuando se hace el análisis del sistema tiene que ver con el proceso, con el intercambiador, y no tiene una demora agregada. Fíjense que si uno trabaja con el serpentín, ese valor de Kc es más bajito, porque siempre una demora afecta en forma negativa la estabilidad de un sistema. Entonces, el valor de Kc máximo o crítico es más chico cuando más demora hay en el sistema. Nada más era eso, Aníbal. Buenísimo. ¿Quieren que veamos cómo responde el sistema a la clase crítica? Perdón, por ahí ya lo dijeron, pero es que se me corta bastante. Si en esas condiciones del controlador de ganancia y acción integral le sacamos la acción derivativa, probablemente se volvería inestable. No necesariamente. A ver, lo que se vio es que no aporta una mejora sustancial la acción derivativa. En este caso, ¿sí? Hay sistemas en los que estabiliza mucho más y hay sistemas en los que, al contrario, desestabiliza. Lo que vimos es que no aporta una mejora sustancial, pero sí nos permite aumentar Kc para tener respuestas más rápidas, digamos. No Bien. sé si querés agregar algo de eso. Perdón, Cande, no te escuché. Decís, yo de eso no quería comentar más nada. Está perfecto lo que están diciendo y me parece bárbaro. No sé si te contestaron. Me parece que es lindo ver el límite de estabilidad porque permite observar esa frecuencia crítica y si les parece que hay tiempo, sí, porque no sé si contestaron a esa pregunta, si querían o no. Sí, estaría bueno. Yo puedo Ahí hacer una Cande. pregunta. Sí, El tiempo derivativo óptimo, ¿cómo lo hallaríamos?
Siempre es con pruebas, así como lo estuvimos haciendo, pero la regla nos dice que el tiempo derivativo no puede ser mayor al tiempo integral porque va a inestabilizar el sistema, ¿sí? Entonces, si encontramos que el tiempo integral óptimo era de 0,2, por eso, no me acuerdo quién dijo que 0,1 era el valor óptimo del tiempo derivativo. Sí. En realidad, hace muchos años atrás, para explicar cuáles eran los valores permitidos del tiempo derivativo, se hacía algo que se llamaba una curva de raíces, o se hacía un diagrama de Nyquist, que era una representación de Bode en una escala, en una representación polar con ángulo y módulo. Pero con los años se fue dejando eso porque en realidad es muy teórico y en realidad es válido como todo lo que estudiamos para sistemas lineales. Entonces, como el tiempo derivativo realmente depende mucho del sistema en particular, si bien hay tablas, así como uno dice qué relación hay entre TI, KC máximo, según las respuestas que encontramos, hay algunas tablas para TD, pero en la práctica el valor de TD es, como dijo Cande, muy por prueba y error, tomándolo con mucho cuidado, porque no es deseable que el sistema sea inestable, pase por errores grandes, por la saturación del sistema. Fíjense que nosotros acá que estamos trabajando con un valor de caudal de agua muy bajito, porque dijimos que no queríamos que interaccione tanto, que se enfríe, que arrastre la temperatura del tanque secundario, ¿no? Calefactor. Nosotros en este caso estamos trabajando con un caudal bastante bajo y donde hay algún error, enseguida la salida del controlador y de la válvula se saturan. Cuando estamos viendo que llega al piso y se mantiene abajo, a lo mejor el valor que tendría que tener es inferior, pero no puede tener una salida ni más chica que 4 miliamperes el controlador, ni la válvula puede cerrarse más que totalmente. Y ese tipo de situaciones hacen que no son deseables para el sistema. Por eso es bueno que uno arranque con un error cercano a cero, setee el controlador con un valor cero cercano al que uno desea por algún motivo tener en el proceso, y el tiempo derivativo, así como se arranca con un valor de KC bajo y se va subiendo, y el TI es alto y se va bajando, el TD, si uno ve que es necesario, en realidad, en general, por estos inconvenientes que yo recién mencionaba, muchas veces no se agrega acción derivativa o se recurre a la acción derivativa en algunos casos especiales de sistemas más lerdos y se prueba con un valor de TI pequeño y se va subiendo con mucho cuidado. Pero las tablas y todo que den un valor de TD son bastante relativas en realidad. El que realmente después esa acción derivativa funcione en la práctica. Bien, ahora lo que vamos a hacer para visualizar es, seteamos el controlador solo con acción proporcional y el valor de KC crítica, pusimos un valor de 3,9 para ver cómo es la respuesta. Entonces de vuelta igualo el set point a la variable que estamos midiendo, paso automático y hago un salto de 5 grados. Ahí se ve mucho mejor lo que decía Klaus, cómo
cómo se satura el sistema y empieza a oscilar. Parecen decrecer las oscilaciones en el tiempo, con lo cual probablemente la clase crítica sea un poco mayor. Esperemos un poquito. Sí, se ve que lentamente disminuyen las oscilaciones, así que la clase crítica debe ser un poquito superior al valor que pusimos, Pero muy cercano. estamos ahí. Tenemos que hasta que se pueda estabilizar va a pasar. Disculpen, tengo una duda con respecto al valor de la ganancia con el tema de los signos. Aumentar implica aumentar en valor absoluto. Exactamente. Sí. Bárbaro. Bien, vamos a setear de vuelta con acción PID y vamos a iniciar el módulo de avería. Ah, no, perdón, vamos a ver primero el panel. Setear si querés. Esto lo seteé. Bien, vamos a ver desde el panel cómo era para ir cada una de las teclas. En primer lugar, lo que estamos viendo acá son porcentaje de salida del controlador, ¿sí? Y variable de proceso, temperatura de la variable de proceso. Si apretamos la tecla I, vamos a ir viendo en la fila 3 valores distintos. De vuelta, el set point, la variable de proceso, y el error nos muestra también. O sea que vamos alternando la variable que vemos en esta, digamos, en esa tercera pantalla. fila abajo de la variable de proceso medida. Esta tecla superior nos permite mantener los valores constantes del control cuando lo pasemos de manual a automático. Por lo general no la utilizamos. Esta tecla, como explicó Fran, nos permite cambiar de loop, lo mismo que habíamos cambiado cuando ingresamos, ¿sí? Y después con esta, como habíamos dicho, cambiábamos de manual a automático. Ahí cambia automático y vamos a ver cómo se podrían cambiar los distintos parámetros del controlador. Bien, para eso, primero presiono acá esta tecla que dice Escape Menú y la voy, ¿ves? Acá arriba aparece Indication y yo con las flechitas voy bajando hasta que llego a Parameter. Presiono Enter. Eso me va a permitir cambiar los parámetros del controlador. Bien. Entonces, ahora, una vez que estoy ahí, vuelvo a apretar las flechitas hasta que llego acá al loop que me interesa, que es el loop 1. Nuevamente Enter. Y ahí yo empiezo a ver los parámetros. Y acá yo puedo empezar a ver los parámetros. Acá estoy en Gain, la ganancia. Yo quisiera cambiar algo, presiono Enter, y ven que empezó a titilar la última cifra del valor. Yo quisiera cambiar algo, con lo que hago con la tecla Int, esta de acá, voy cambiando y me paro sobre la cifra que quiero cambiar. ¿Bien? Y si la quisiera cambiar, lo hago moviéndome para arriba o para abajo con la flechita. Una vez que está en el valor que yo deseo, presiono Enter. Después, si me sigo moviendo con las flechitas, ahí pasé de Gain a Reset Time. Este Reset Time es el tiempo integral. Lo mismo.
yo quiero cambiar algún valor, presiono Enter, me voy moviendo a lo largo del valor hasta llegar a la cifra que quiero modificar, la modifico con las flechitas y presiono Enter. Y si sigo bajando, en la parte superior veo que acá estoy ubicado en lo que es Rate Time, que para nosotros es el tiempo derivativo. Y para modificarlo es exactamente igual que con los otros parámetros. Bien. ¿Se entendió eso? ¿Quieren que repasemos algo? ¿Qué era el loop? Es el lazo de control en el que estamos trabajando. Eso no lo modificamos. Y tampoco tiene tanta importancia de que ustedes lo sepan ahora. O sea, loop 1 para nosotros es la unidad de control de temperatura con la que estamos trabajando. Eso solo. No se enrosquen con eso porque no tiene sentido. Bien. Entonces ahí vimos que si no tuviésemos el software, podríamos cambiar los parámetros del controlador desde acá. ¿Bien? Bien. Hago una consulta. Sí. Si no tuviéramos software, los gráficos, ¿cómo los obtenemos? No los podrías obtener. Y En realidad deberías llevarlo a alguna otra fuente de registro, digamos. ¿podría tener un registrador como por ejemplo una carta? Claro, deberías tener todas las conexiones para poder llevarlo, digamos. Bárbaro. Bien. Y si no, podría haber el cambio de una sola cosa a la vez, por ejemplo, del error. En el panel, decís vos, acá. Sí. Claro, Digo, para verlo uno, tipo solo verlo. claro. Vos siempre vas a ver la variable de proceso medida y, por ejemplo, como dijiste recién, el error. Bien. ¿Hacemos el módulo de averías, les parece? Sí. ¿Cómo? Bien. Acá tenemos una cajita. Ay, video. Se me fue la imagen. ¿Ahí volvió? No. ¿Ahí volvió? No. Espectacular. Lo que les dije es que este modulito es el que nos permite simular averías. Son 8 averías en total. Vamos a ir de a una y ustedes van a ir mirando la pantalla y nos van a ir contando qué es lo que piensan que se puede haber averiado en el sistema. Recuerden, antes que lo hagamos, tenemos acá abajo la línea verde, la señal que envía el controlador a la válvula, y después, que ahora están superpuestas, la línea roja, el set point, la línea azul, la variable medida de proceso. Entonces, ahora Cande va a accionar la avería número 1 y vamos a ver qué pasa. Por lo pronto algo escucharon o dejaron de escuchar. No sé si ustedes escuchan menos ruido. Yo no escuché absolutamente nada. No se escucha igual. Acá sentimos como que se apagó algo. O sea, ruido a que se apagó algo. Es la resistencia. No, la resistencia se escucha, la bomba por ahí se puede haber apagado. Bien. No, A ver, Maxi, ¿qué ibas a decir? no, me suena que tiene que ver algo con la válvula, perdón, con la salida del controlador. ¿Por qué? Estamos yendo a la verde. Porque la línea que marca la salida del controlador está bajando continuamente. Bien, eso es verdad. La señal que enviamos a la válvula, la salida del controlador está bajando. ¿Qué pasa arriba con la temperatura? Está bajando. Entonces, la salida del controlador
No puede estar bajando porque está bajando la temperatura. En realidad, no puede ser que la temperatura esté bajando porque está bajando la salida de control, ¿sí o no? Sí, porque si la salida del controlador está bajando, la válvula se debería ¿Se abría o no? abrir. Sería al revés. No, se cierra. Tendría que subirla. Bien. No. Esperen un poquito porque tarda en venir la señal más importante que les va a dar a ustedes la indicación de qué es lo que está pasando. Esperen un poquito. Mientras tanto, ustedes están viendo que la temperatura de proceso va disminuyendo. La válvula se cerró por completo. La válvula se cerró porque el set point está por encima de la variable de proceso. Hasta ahí se ve, ¿no? Sí. Bien, vamos a esperarlo un poquito. Cande, ¿Qué? en realidad lo que se ve abajo no es si la válvula se cerró, se ve que el controlador le mandó a cerrarse. Dale. Exactamente. Para saber si realmente se cerró, uno puede mirar el indicador, la agujita. Claro. El indicador en el vástago, de la posición del A vástago. ver, Ahora que iluminamos porque buscamos la linterna. no se ve nada. Ya va. Creo que no se llega a ver. Si se llega a ver, ¿llegan a ver? Sí. La válvula está cerrada. Miren lo que pasa con la resistencia del tanque. ¿La ven prendida o la ven apagada? No veo nada. ¿Se ve el burbujeo? Se ve el burbujeo, pero no sabría decir si se ve algo adentro. Pero si hay burbujeo, ¿es que la resistencia está prendida o está apagada? Está prendido. Está prendida. Sí, Está prendida. No. Bueno, si seguimos esperando, tarda bastante, vamos a ver que la temperatura de proceso va a empezar a aumentar cada vez más. La salida del controlador va a indicar que se abra la válvula. Sin embargo, vamos a ver que continúa aumentando la temperatura de proceso. Acá ya empezamos a ver que lentamente está subiendo. ¿Se ve? Sí. ¿Ven que de a poco sube la temperatura medida? Sí. Ahí ya, por ejemplo, ya igualó el valor del set point, cuando acá estaba por abajo. Cuando pase el set point, va a abrir la válvula por acción del control. ¿Sí? Sí. Sin embargo, vamos a ver que la temperatura de proceso continúa aumentando. Ahora se empieza a ver algo. Acá ya vemos que la señal a la válvula empieza a subir, pero la temperatura sigue aumentando. Entonces, ¿qué puede estar pasando?
me está abriendo. No está cortando la resistencia. No. Mira, se ve, pero ese buceo que se ve ahí, ¿Está saliendo vapor para arriba del tubo? ¿cómo? No. Que salga vapor para arriba, como en vez de venir el líquido como venía, empieza a ir al revés, pero vapor. Dijiste algo de vapor, repetilo. Que en el tanque de almacenamiento se genere vapor que sube hacia por donde entraba antes el fluido de proceso que salía del intercambiador. Sí, creo que... No sé, pasa que no te escuchamos bien. ¿Va? A ver, repetí, Cata, ahora que se apagó el compresor, a ver si escuchamos mejor. Que sigue aumentando la temperatura en el tanque de almacenamiento, se genera vapor que va hacia la tubería por donde antes entraba hacia el almacenamiento el fluido de proceso. Perfecto. Exactamente. Bueno, ahí ya se ve clarísimo que la señal de... Perdón, ¿pueden repetir? No lo La entendí. válvula va aumentando, pero la temperatura sigue aumentando. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que falló? ¿Qué se rompió? Cande, Sí, ¿podrás explicar de nuevo lo que dijo Cata, que no lo entendí? ahora lo repetimos. Ahora explicamos todo de vuelta. El medidor de temperatura de la salida del tanque. No, La bomba. la bomba, exactamente. Es lo que pasa. Miremos acá. No hay fluido que esté circulando, no hay fluido de proceso que esté circulando. Entonces, el poco fluido que había quedado en esta tubería empezó a perder calor, ¿sí? Y al disipar ese calor, la temperatura en un comienzo empezó a bajar. Pero después, la resistencia sigue encendida. Y como dijo Cata, todos los vapores empiezan a ascender hacia donde está el sensor de temperatura. Por eso, la temperatura de la variable de proceso continúa aumentando, la señal de salida del control también indica que abre la válvula de hecho abre, está circulando fluido refrigerante, pero no hay nada que enfriar, no está pasando por el intercambiador el fluido de proceso, ¿se entiende? No, no me queda muy claro. Ahí va. Lo que pasa... Inicialmente corta la bomba. Entonces, como corta la bomba, deja de circular fluido. ¿Bien? Acá ya estoy en la parte de arriba del tanque. Entonces, inicialmente acá, como deja de circular fluido, va a bajar la temperatura porque se empieza a disipar el calor que teníamos acá. Inicialmente vemos que la temperatura baja. Pero ¿qué pasa? La resistencia siguió calentando el tanque. ¿Y por qué? Porque nosotros la temperatura que sensamos no es en el interior del tanque. Esperen un segundito. La temperatura la sensamos justo a la salida. Entonces, no es representativa, o no siempre va a ser representativa de lo que está sucediendo dentro del tanque. Entonces, como nosotros tenemos el fluido estanco, la temperatura que midamos acá va a ser menor que la del tanque, entonces la resistencia va a seguir calentando. Hasta el punto que, como dijo Cata, se calienta tanto que empiezan a subir los vapores, suben los vapores hasta el PT100, y ahí es donde vemos que la temperatura medida empieza a subir. Como respuesta, el controlador va a tratar de abrir la válvula neumática para aumentar el caudal de agua de enfriamiento, pero como no tenemos agua en la cañería, no va a haber enfriamiento. Entonces, vemos que la temperatura medida sigue subiendo y la válvula va a tender a abrirse cada vez más. ¿Se entendió? Y perdón, quiero agregar algo. Y se puede detener ya o sea, por eso no conviene que esta falla se mantenga mucho en el tiempo, porque se recalienta la resistencia, porque justamente el termostato del equipo secundario, del fluido calefactor, no sabe que hay una temperatura que es mayor que los 70 grados, porque no la está midiendo, tiene una demora en esa lectura.
por esa piernita de líquido caliente que queda hasta el PT100 del sistema secundario. Entonces, por ese motivo es que es preferible siempre encender primero la bomba y después la resistencia, y que esta falla no se muestre mucho tiempo, porque la temperatura que rodea la serpentina, siempre hay un gradiente y es muy alto. Entonces, para cuidar la serpentina, es que justamente esta falla está haciendo lo que no queremos, que se caliente sin algo de circulación de fluido calefactor, ¿no? Del fluido de proceso. Bien, por eso es que mientras Flan explicaba, yo detuve la avería para que no siga calentando, ¿sí? Por lo que les explicó Clau recién. ¿Quedó claro? Sí. Vamos a la avería número 2. Ahí ya accioné la perilla, veamos qué pasa. ¿Ya pueden ver algo? ¿Está disminuyendo la salida del controlador? Exactamente. La señal del controlador va disminuyendo y la temperatura que medimos Está cambiando. se mantiene constante. Entonces, ¿qué pueden pensar que está pasando? No está cambiando el caudal de agua. ¿Cómo? No está cambiando el caudal de agua del filtro. No. O el agua de proceso se está enfriando, puede ser. Y por eso Bien. cada vez hay menos enfriamiento. Bien. Bien, ¿y por qué puede pasar? ¿Quieren que les mostremos algo en específico para corroborar eso? ¿Puedes mostrar la resistencia? Claro que sí. Cortó la resistencia, entonces el fluido de proceso se está enfriando. Muy bien. De cerrar la válvula de agua, pero igual la temperatura se mantiene constante. Claro. ¿Por qué? Porque el set point está por debajo de los 70 grados que tenemos seteados en el depósito. El problema va a ser cuando en el depósito tengamos una temperatura menor que en el set point. Va a cerrar toda la válvula, pero va a llegar a su punto de saturación, digamos. No va a tener nada para... no puede... No va a poder accionar. accionar, claro. Pero básicamente es eso, corta la resistencia, como corta la resistencia, el fluido de proceso baja la temperatura y cada vez necesito menos enfriamiento, entonces el controlador tiende a cerrar la válvula. ¿Quedó claro? ¿Sabés qué, Fran? Por ahí pueden mostrar la temperatura que muestra el display del termostato secundario. Esa, la de arriba, ahí. Que esa va a ir bajando. Claro. Esta ahora está marca 69 grados. Pero sí, como dice Clau, tendríamos que ir viendo que se va a ir enfriando. ¿Me podrás Igual- repetir qué pasa? Ay, perdón, Clau. No, que va a ir muy despacito, porque justamente la idea es que tenga una inercia grande el sistema secundario. Inclusive no es tan grande como uno quisiera, pero vamos a tardar mucho en ver, pero no es 70 grados, ya bajó a 69 y va a seguir lentamente bajando. Sí. Perdón, La cortamos. Martina. Y quería preguntar que Candela recién dijo qué pasaba cuando estuviera por debajo del set point. No me quedó claro. Y ahora como la temperatura que tenemos en el tanque es 69, está por encima del set point,
es 66 y pico, digamos, el sistema, el controlador puede seguir accionando para mantener la temperatura del fluido de proceso en el valor de set point, pero cuando el agua que tengamos en el tanque baje por debajo de los 66 grados, ya el controlador no va a poder hacer nada, por más que cierre completamente el agua de enfriamiento, nunca va a poder llegar a set point. Gracias. Vamos a pasar a la avería 7 y 8 ahora. Nos vamos a saltear un par. Ahí ya cambia. ¿Las dos a la vez? No, No, de a una. solo las 7. Esto es lo que vemos en la pantalla del software. Y acaba de pasar esto. ¿Qué pasó? ¿Puedes mostrar el indicador de abajo, por favor? ¿Esto? El de abajo. Ya está. Si quieren, vuelvan a la pantalla. ¿Qué puede haber pasado? Acaba de apagar el display que nos mostraba la temperatura en el tanque. Vemos que la temperatura medida sigue igualada al set point. O sea que no estaría mandando la señal del PT100 de salida del tanque. Hay una interrupción en la alimentación del termostato, ¿sí? La alimentación que es eléctrica, tiene que haber alguna interrupción que hace que nosotros no podamos mirar más la temperatura sensada y la que seteamos en ese control secundario. Pero fíjense que el gráfico es muy similar al que vimos antes. No entendí. El termostato se apagó. El termostato que controlaba la temperatura en el tanque de almacenamiento. Se apagó. Con lo cual, eso nos está indicando que hay un problema, un inconveniente en la alimentación eléctrica de este termostato, ¿sí? Pero el gráfico que vemos es muy similar al caso anterior. La temperatura Porque de todavía proceso no. se mantiene y el porcentaje de apertura de la válvula lentamente vemos que va disminuyendo. Ahí se ve que lentamente va bajando. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es similar a lo anterior. Está enfriando el fluido de proceso. Bien. ¿Puede ser que no hay suministro eléctrico? Ahí no sé si lo llegan a ver, pero no se ve que la resistencia esté calentando, no se ve burbujeo. Quiere decir que por esa interrupción eléctrica al termostato, el equipo apaga la resistencia y el gráfico es similar al caso anterior de cuando falló la resistencia, ¿sí? Pero entiendan que en el caso anterior la falla estaba en la alimentación eléctrica de la resistencia, en este caso es la alimentación eléctrica del termostato que controla la temperatura en el tanque. ¿Se entiende esa diferencia? Y nos damos cuenta porque en la avería anterior el termostato estaba encendido. Acá ya se apagó. Cuando el problema estaba en la resistencia, esto funcionaba. Nosotros podíamos ver la temperatura en el tanque, porque el problema estaba en la señal que le llegaba a la resistencia. Ahora el problema está en el termostato, en el control de este sistema secundario que es la temperatura del tanque. Ahí ya Cande sacó la avería y por eso volvimos a ver el valor.
¿Eso se entendió, chicos? O sea, en resumidas cuentas, la resistencia dejó de calefaccionar, pero por dos motivos diferentes. En uno, a lo mejor ella misma tuvo un corte el elemento, el conductor eléctrico que genera ese calor, o simplemente los contactores con ella se abrieron, y en el otro, la resistencia funcionaría de no ser que tuvo una falla eléctrica el termostato en sí. En cualquiera de los dos casos, el fluido calefactor dejó de calefaccionarse, pero es distinto el hecho de que la resistencia simplemente no le llegue energía o se haya cortado, por ejemplo, a que esté en perfecto, se podría usar, pero si el termostato tiene una falla, muchas veces está diseñado para, en caso que se detecte que no funciona, el mismo equipo que no funciona bien, anula la señal de salida de la a la resistencia, por una cuestión de seguridad. Exactamente. Y esa falla en la alimentación al termostato queda evidenciada porque se nos apagó este display. Vamos con la avería número 8. Uy, para mí. ¿Qué pasa? ¿Llegaron a ver? Sí. Sí, aumentó la temperatura. ¿Y ahora? Pasó el límite. Se saturó la señal. Marca una señal como de error. Y vemos Bien. Bien, ¿qué se ve? El controlador va aumentando la señal para abrir la válvula. Y ahora empezó a disminuir la temperatura, ¿puede ser? No. No sé. Pareciera. Lentamente está disminuyendo la temperatura. Acá vemos, está pasando algo similar a los dos casos que acabamos de ver. Muy lentamente. La señal del controlador a la válvula muy lentamente va disminuyendo. La temperatura por el momento se mantiene constante, pero lo que vimos es que, si bien accionamos la avería, la temperatura que marcaba como la temperatura de estanque empezó a subir de manera muy rápida hasta marcar error. Perdón, pero recién la señal del controlador no estaba subiendo, ahora empezó a bajar. Ahora está bajando. Creo que era porque se estaba estabilizando el sistema respecto a, claro, a la condición anterior. Pero ahora se ve que va bajando. Miren la resistencia. Ya va la luz. ¿Está apagada? Está apagada de nuevo. Quiere decir que esos tres casos que mostramos son iguales. ¿Cuáles? En el sentido que llevan a que la resistencia no funcione. Entonces, el sistema responde de la misma manera. Como el fluido de proceso cada vez tiene menos temperatura, necesita menos enfriamiento en el intercambiador y tiende a cerrar la válvula.
un mensaje de error. Quiere decir que cuando hay un error es porque algo no está pudiendo controlar el sistema. En este caso, lo que está fallando es el sensor de temperatura del control secundario. Por eso es que ustedes vieron que la temperatura aumentó hasta 1000 grados y luego nos tira el error. Quiere decir que no está pudiendo controlar porque no está pudiendo censar. Y lo que hizo fue apagar la resistencia automáticamente. Al no poder censar, no puede controlar y apaga la resistencia. Entonces, por 3 causas distintas, se apagó la resistencia en las distintas averías. El gráfico que vieron en pantalla es similar, pero la indicación en el display es distinta. Acá vemos que la posición, la señal que envía la válvula es de casi cerrada ya. ¿Alguna duda, chicos? Perdón, ¿por qué no pueden censar? Me perdí ahí. Porque en esta avería lo que estamos teniendo es una falla en el PT100 que mide la temperatura a la salida del tanque de almacenamiento. Ah, bien, pasa el PT100 y por eso no puede censar, perfecto. Claro, hay una interrupción entre el PT100 y el termostato, ¿sí? Como no puede censar, nos tira la señal de error. En realidad lo que hace primero es subir la temperatura a lo máximo, que son 1000, y eso hace que se apague la resistencia. Y luego nos tira la señal de error. ¿Por qué podría pasar eso? Por ejemplo, una interrupción en la señal que conecta el PT100 al termostato. ¿Sí? En esa señal eléctrica, si hay una falla, pasa esto. Yo tengo una duda, la forma de darme cuenta cuál de los 3 últimos casos es la condición que tengo es viendo el display del equipo. Claro. Sí. Bien, sí, exactamente. La diferencia principal la vamos a ver rápidamente acá. En el primer caso, donde lo que fallaba era la resistencia, acá seguíamos viendo la temperatura que medíamos en el tanque, por dicho, en la salida del tanque. En el segundo caso, ahí lo que acaba de hacer Cande es desactivar la avería. En el segundo caso, donde lo que faltaba era el suministro al termostato que controla la temperatura en el tanque, el display se apagaba. Y en este tercer caso, donde falla el sensor de temperatura, que nos permite medir la temperatura de la salida del tanque, vemos que la temperatura se dispara rápidamente, termina en esta señal de error. ¿Quedó claro? ¿Cómo darnos cuenta de cuáles de estas 3 averías estamos teniendo? La respuesta es similar, pero tienen distinta causa. Vamos a pasar a la avería 3. La avería 3. Ahí va. ¿Se llega a ver? Sí. Sí, aumentó bruscamente la salida y la variable del proceso. Sigue la variable de proceso. La variable de proceso está altísima y la señal que enviamos a la válvula también se disparó. Y miren esto. Y por último, arriba no se veía, pero se ve acá, el controlador se pasó a manual, solo. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué se les ocurre? Sí. Ahora Cande va a sacar la avería. Pero o sea, lo que pasó
básicamente fue la señal que enviamos a la válvula se fue hasta el 100% de apertura. La temperatura medida también se disparó y el controlador se pasó solo a manual, sin que nosotros toquemos nada. ¿Qué falla se les ocurre? El anterior, cuando tuvimos una falla con el sensor de temperatura, también se disparó. Bueno, acá tenemos algo similar. Se disparó la temperatura, se pasó el control a manual. ¿El sensor del lazo primario? Muy bien. Exactamente. Ahora la falla la tenemos en este sensor, en el que nos permite medir la temperatura a la salida del intercambiador. La falla está acá, entonces el loop principal no puede medir la variable medida, por eso la variable medida se va a un valor muy alto, porque no la puede medir, entonces es como no la puede medir, asume que está en un valor muy alto, por una cuestión de seguridad. Y en respuesta a eso mismo, abre completamente la válvula neumática para maximizar el enfriamiento. Y pasa el control a manual. Pasa el control a manual para que, digamos, el operario tome acción de ahí en más. Porque al no tener una medición de la variable, el control automático no puede accionar. ¿Y por qué en el caso anterior no pasaba manual? ¿Cómo? No es el del loop principal. Claro. Bien. Entonces, si eso quedó claro... Activamos la avería 4. A ver, esperen un segundo que vamos a... Porque al quedar completamente abierta la válvula neumática, se empieza a enfriar el contenido del tanque también. Esperamos que se acomode un poco y avanzamos con la siguiente avería. ¿Qué número de avería fue la que vimos recién? La 3. La número 3. Gracias. Entonces hasta ahora vimos 1, 2, 7 y 8. 2, 7 y 8 eran las que eran parecidas. Y la que acabamos de ver es la número 3. Y ahora vamos a ver en orden 4, 5 y 6. Vamos a ver la 4 ahora. Ven que el tanque se enfrió bastante. Ahí Candy va a accionar la avería. Fran, ¿te puedo pedir un favor? Ya que el error no es 0, ¿querés fijarte operando manualmente el display del controlador del loop principal para mostrar que el error que muestra es negativo cuando en realidad es positivo porque el set point es mayor que la variable de proceso? Ahí, a ver, para... Si te acordás, porque les comento a todo el mundo, programar el controlador en forma manual, ahí está. ¿Ven? Está mostrando un error negativo cuando el set point es mayor que la variable de proceso. Por eso, la ganancia gain que muestra es positiva y es lo que hablábamos en teoría. El controlador no viene preparado para que uno pueda setearle que el gain sea negativo, pero
tiene invertida la definición del error. Por lo tanto, el case en los lazos clásicos, si vamos a representar este loop principal, el loop 1, en un lazo, en un diagrama en bloques, como siempre se hace en dinámica y control de procesos, ese case es negativo. Estamos esperando que siga calentando porque estaba todavía muy frío. No se iba a poder ver bien la avería. Ahí se ve como el error de a poco va bajando. Está bajando el módulo. Si se corta, esperen un poquito que es porque nos quedamos sin batería y nos conectamos de otro celu. Por las dudas.